Jamás los reten a tomar porque sinceramente van a perder. Van a terminar muy mal. No regateen, por favor, no regateen. Si vas a ir a Montañita o a Canoa, no aceptes bebidas alcohólicas de extraños. Si van a aceptar un encebollado, que no sea con canguil. Ecuador is a beautiful country, and there are so many things that you should do here. But today, we're going to ask Ecuadorians, what's your name? Brittany Nicole Arcos Barra. My name is Amir. My name is Alexa. My name is Kyle Mera. My name is Ariel Argüello García. Eliana o Antonella. Johnny Ismael. What you shouldn't do while you're here in Ecuador. What shouldn't a foreigner do when they come to Ecuador? Bueno, yo les recomendaría mucho que no se peleen con los ecuatorianos en lo que son el orgullo de su hinchada. Jamás los reten a tomar porque sinceramente van a perder. Van a terminar muy mal y capaz no se acuerdan de lo que habrá sucedido. Y también les recomendaría que hay mucha gente ecuatoriana que es muy, dice, humilde y alegre y de buena persona, de buen corazón, que les recomendarían lugares que no visitar y visitar a la vez. Como dice, las zonas más bajas o las zonas más culturales. Que ellos no traigan sus tradiciones de otro país y no se acoplen a las tradiciones ecuatorianas porque son muy bonitas, más la cultura y el trato y etc. Que no caminen solos ni en sectores que haya bastante desolación, o sea, que no puedan tener una ruta de escape rápida. Yo no le recomendaría o recomendaría a los extranjeros que no hicieran fuera que, por ejemplo, que no anden en lugares peligrosos porque les podrían robar. También les recomendaría que no regateen, por favor, no regateen. Bueno, a los extranjeros en sí les recomiendo por cuestiones de seguridad que no visiten solos los lugares que ofrece nuestro país, ya que son lugares muy bonitos, pero mejor sería hacerlos en compañías con personas que se encarguen de su seguridad debido a la situación actual. Claro, claro. O sea, como un guía turístico. Claro, que estén personas aseguradas de que les van a, o sea, de que están bien, de que van a estar seguros, de que no van a correr ningún riesgo. Si vas a ir a Montañita o a Canoa, no aceptes bebidas alcohólicas de extraños, porque es muy peligroso y pueden poner sustancias indebidas o adulterar tu bebida. Si van a aceptar un encebollado, que no sea con canguil. Excelente, es verdad. ¿Con qué tiene que estar el encebollado? Con chifle. Obvio. Cebollado sin chifle, no el encebollado. Y si se quieren quedar a vivir aquí en nuestro país, son bienvenidos, pero que paguen impuestos. Aparte de lo malo de ahí, les recomiendo que vengan porque nuestro país tiene muchas cosas turísticas y muchos lugares que les va a encantar conocer. Por supuesto. Que a veces cuando ellos quieren interactuar con nosotros, que no les teman a nosotros así por la vestimenta. A veces la vestimenta engaña muchas veces, pero a veces son solamente por moda o porque se sienten cómodos con ellos. Además puede ser una experiencia divertida conocerlos. Eso me pasó muchas veces cuando me fui a las playas o también a la porque muchos extranjeros que a veces nos preguntan y de un tema a otro podemos conversar y llevarlos a un lugar más divertido, como bares, un lugar oculto atrás de la montaña de la loma. Mi última recomendación sería que disfruten mucho de nuestro país, de nuestra fauna, de nuestra cultura, sin contaminarla. Nada más. Y me parece muy curioso que ellos no conozcan, pero aprenden muy rápido. Porque a veces en partes de la sierra, sobre todo en Baños, cuando yo estuve, ellos les encanta bailar. Y me asombra mucho que cuando ellos entran no saben nada, pero aprenden de una manera tan drásticamente muy rápida que a veces de un tema a otro nos podemos comunicar, así sea con el idioma más corto que hemos aprendido del inglés, porque el ecuatoriano a veces no sabe muchas palabras, pero a veces se entienden con ciertos gestos o ciertas palabras que hemos escuchado. Y me parece muy correcto que con eso podamos vincularnos, aunque no sepamos mucho nuestro idioma o cultura, que podemos juntarnos como personas iguales y comunidades así que no tan alejadas. Ecuadorians have excellent opinions about their countries, which of course they should because it's their country. But if you are considering having a long-distance relationship with Ecuadorians, you should check out this video next, where Ecuadorians give their thoughts on long-distance relationships. Interview time! Now, like after her. Un poco más acá, para estar centrados. Que una vez me pasó que yo presioné el botón y no grabó y pasé como 10 minutos hablando. Y bueno, si quieres, sí. Creo que deberías editar esa.